Hechos capítulo 13, libro de Hechos, hemos estado estudiando básicamente lo que es la historia de la iglesia. Hemos estado estudiando las diferentes pruebas y situaciones por las que la iglesia ha tenido que pasar. Y hemos estado viendo cómo ellos lidiaron con esas pruebas y situaciones que estaban pasando. Al estar haciendo este estudio nos damos cuenta de que muchas de esas mismas pruebas, situaciones y aflicciones por las que la iglesia estaba pasando entonces, la iglesia ha estado pasando a través de toda su historia y de hecho la iglesia está pasando el día de hoy. Y creo yo que cuando una fórmula se ha probado que funciona, cuando una fórmula se ha comprobado de que es la fórmula a seguir, debemos nosotros de buscar seguir esa fórmula. Y cuando vemos que algo funciona, todos deberíamos de entonces buscar apegarnos a aquello que está funcionando en las vidas de otros para que nuestra vida también pueda tener el mismo éxito, las mismas victorias que esa vida está teniendo. La iglesia temprana estaba yendo constantemente de victoria en victoria, aun cuando estaba siendo perseguida, aun cuando estaba siendo afligida por el enemigo y quería ser estorbada por el enemigo. De todas maneras iban de victoria en victoria, iban de triunfo en triunfo, llevados a ese triunfo por el poder del Espíritu Santo de Dios, dirigiéndose a Él en todo aspecto de su vida espiritual para poder ser dirigidos por Él. Y creo yo que eso es parte de lo que vamos a ver aquí esta mañana. Que la iglesia tiene una manera muy clara de solucionar sus problemas. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia como organización en general, pero también estoy hablando como la iglesia individualmente, lo cual nosotros y cada uno de nosotros somos parte de ello. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, y como la iglesia tenemos que buscar las soluciones que la iglesia tiene a su poder, a sus manos, a su alcance para poder solucionar los problemas que tenemos. Sí, ahora, tanto ellos como nosotros tenemos unas herramientas muy eficaces para enfrentar todo lo que esta vida nos aviente, todo lo que esta vida nos quiera aventar para atacarnos. Uno es el Espíritu Santo de Dios. Porque como creyentes sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Dos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es la verdad. Y si regimos nuestra vida por lo que la palabra de Dios dice, entonces nosotros, así como ellos, vamos a tener el triunfo y los éxitos y las victorias que ellos tuvieron también. Entonces, eso es lo que estamos tratando de lograr con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Quisimos volver a los principios de la iglesia para que al ver lo que la iglesia estaba haciendo, cuando comenzó, nosotros como la iglesia de estos días podamos usar las mismas herramientas que ellos usaron para nuestra vida diaria. Entonces comenzamos en el versículo 1 del capítulo 13 de Hechos, en donde se nos dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con el tetrarca Herodes y Saulo. Noten primeramente aquí la lista de personas que se nos da y noten también el primer lugar que se nos menciona. Okay, el primer lugar que se nos menciona es Antioquía. Ya no estaban en el área de Jerusalén. Vamos a ver más adelante un mapa, pero vamos a ver que habían ya viajado a cierta distancia de Jerusalén hacia el norte. La palabra de Dios empezaba a propagarse entonces hasta los confines de la tierra. Esta ciudad de Antioquía se encontraba en Siria y se localizaba a unos 450 kilómetros o 220 millas aproximadamente al norte de Jerusalén. Era el lugar donde por primera vez se les había llamado a los seguidores de Cristo cristianos. Si ustedes se acuerdan, lo vimos en Hechos capítulo 11 y el versículo 26. Y luego noten el tipo de personas que se nos dice que había en esa iglesia. Se nos mencionan dos oficios que se estaban manifestando en esa iglesia. Primero, los profetas y los maestros. Y quiero identificar a cada uno de ellos para que veamos que estos oficios se siguen manifestando en la iglesia, pero de acuerdo a lo que la iglesia moderna, la iglesia, y al hablar moderna, es la iglesia que surgió después del día de Pentecostés, tenía. Sí, porque muchas veces cuando hablamos de profetas, pensamos inmediatamente predicción del futuro, ¿verdad? Poder decir eventos futuros que van a suceder. Y si bien eso es parte de ser un profeta, como lo vimos en el capítulo anterior, cuando se nos menciona a Ágabo que habló acerca de la hambruna que iba a haber en Jerusalén, no es necesariamente eso en la iglesia moderna. Los profetas del Nuevo Testamento proveían, por medio de su predicación, dirección a la iglesia que estaba en su infancia. Y fue a través de ellos que Dios reveló los misterios del Evangelio de Jesucristo.
Tenemos que recordar que para cuando Jesucristo vino, su ministerio, el evangelio que Él trajo, las buenas nuevas que Él trajo, eran un misterio para los judíos y mucho más para el resto del mundo. Muchos de ellos no lo entendían, no sabían qué estaba sucediendo, no sabían por qué Dios estaba supuestamente obrando de la manera en la que estaba obrando, porque para ellos la manera en la que Dios los iba a liberar era por medio de un guerrero, por de un líder guerrero que iba a venir a quitar la bota del imperio romano de sobre su cuello. Sin embargo, viene este Mesías manso, viene este Mesías sufriente, viene este Mesías que entregó su vida por ellos y no lo entienden. Era un misterio. Los profetas entonces del Nuevo Testamento eran aquellos que revelaban los misterios del Evangelio. Pablo nos dice en Efesios capítulo 3, comenzando con el versículo 2, sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero, noten, al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco de nuevo el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Evangelio era algo misterioso para estas personas. No lo podían comprender. Toda su vida habían vivido de acuerdo a la ley y creían que por medio de la ley iban a poder ser justificados. Sin embargo, viene este Mesías que les habla acerca de creer en Él y de que el que crea en Él no va a perecer, sino que va a tener vida eterna. Y no lo entienden. Y de hecho el Evangelio hasta en nuestros días es un misterio para mucha gente. Es un misterio para el mundo. Inclusive dentro de muchas iglesias es un misterio. Porque si lo entendieran, si hubieran sido revelado ese misterio a ellos, no estarían imponiendo todo tipo de obras y ritos y cosas semejantes para que la gente pudiera estar asegurada de su salvación. Entonces, cuando alguien trata de imponer ese tipo de cosas, se ve que el Evangelio para ellos todavía es un misterio. Y los profetas del Nuevo Testamento vinieron llevados por el Espíritu Santo de Dios y siguen viniendo, movidos por el Santo Espíritu de Dios, a revelarnos esos misterios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, muchos de esos misterios se nos van revelando poco a poco. Se llama la revelación progresiva de Dios. Los vamos entendiendo y vamos entonces poniéndolos, se supone, en práctica en nuestras vidas y entonces podemos tener el éxito que la iglesia tuvo. Ahora, cuando habla de maestros, los maestros se refieren a aquellos que explicaban la revelación escrita de Dios, que explicaban lo que Dios ya había dado a los judíos por medio de su palabra. Pablo nos dice que esto era lo que Dios estaba proporcionando y ha proporcionado a la iglesia para que pueda tener el crecimiento que necesita tener. Tenemos que acordarnos que el Nuevo Testamento es una parte nueva, es el nuevo pacto de la Biblia, pero el Antiguo Testamento ya había sido escrito. Y aún cuando, como vamos a ver más adelante, los judíos lo leían semana tras semana, día de reposo tras día de reposo en las sinagogas, no habían entendido lo que Dios había querido decirles. Era muy limitado su entendimiento. Pero ahora Dios manda a estos profetas, Dios manda a estos maestros para que la iglesia pueda tener el crecimiento, absorber a la cantidad de gente que iba a venir a la iglesia y enseñar a esa gente cuál era el verdadero pensar, corazón, sentimiento de Dios hacia los pecadores. En 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 28 se nos dice que en la iglesia Dios ha puesto, noten, en primer lugar apóstoles, luego profetas, y en tercer lugar, maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Noten por favor el orden en el que se nos da. Primero apóstoles, los que han sido enviados, entre los cuales nos encontramos nosotros. Todos nosotros somos apóstoles de Jesucristo, somos apóstoles de Dios. Hemos sido enviados, comisionados para llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Y noten al final los que tienen don de lenguas. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en muchas iglesias de nuestros días? Está completamente al revés. Está completamente al revés. Todo se trata de lenguas, todo se trata de interpretación, ni siquiera de interpretación, pero de hablar en lenguas y todas las maneras y manifestaciones sobrenaturales en las cuales el Espíritu se manifiesta, pero no ponen el énfasis en las primeras cosas que Dios nos da a través de las Escrituras que debemos tener como iglesia para que la iglesia pueda crecer, que son los apóstoles, los enviados, lo cual somos todos. Luego los profetas, el cual todos nosotros pudiéramos ser profetas si en un momento dado Dios quiere usarnos como tales. Y luego en tercer lugar maestros, todos debemos de buscar ser maestros de la palabra de Dios.
Todos debemos de buscar, sí, llevar el evangelio y con la ayuda del Espíritu convencer a la gente de recibir a Cristo, pero luego tenemos la obligación de discipularlos. Tenemos que discipularlos, enseñarles las Escrituras, la sana doctrina, las cosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra. En Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16, leemos: y Él mismo constituyó a unos de nuevo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten, Él mismo los ha puesto. Él mismo los ha tenido aquí. ¿Para qué? Para perfeccionar ¿a quién? A todos nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Todos nosotros hemos sido llamados a ser ministros de Jesucristo. Todos nosotros debemos estar ocupados en la obra del Señor. Entonces, esas cosas que Dios había puesto, esos maestros y profetas que Dios había puesto en la iglesia de Antioquía, están entre nosotros aquí también. Cualquiera de nosotros, por el poder del Espíritu Santo, pudiera profetizar, pudiera tener alguna palabra profética para la iglesia. Lo que pasa es que nosotros no nos damos a la tarea de buscar los dones espirituales que Dios promete a su pueblo, porque o no creemos en ellos o tenemos miedo. Hemos estado en uno u otro extremo de aquellos que creen o no en los dones espirituales. Hemos estado en el extremo que todo lo que se trata la iglesia es de dones espirituales y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios. Y luego está el otro campamento en el cual dicen que no, que los dones espirituales no son para nuestros días. Y tenemos la tendencia a hacernos para un lado o para otro. Pero entre nosotros puede haber profetas. Entre nosotros definitivamente hay apóstoles. Todos somos apóstoles. Entre nosotros estoy seguro que hay maestros. Pero tenemos que dar ese paso de fe para hacer caso, para obedecer el llamamiento de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, noten por favor los personajes que se nos mencionan aquí. Primero se nos menciona a Bernabé. Su nombre quiere decir hijo de consolación o hijo de ánimo o exhortación. Y por lo que hemos leído acerca de él y estudiado acerca de él en el libro de los Hechos, esto es precisamente lo que hasta ahora había sido él para la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, los versículos 36 y 37, vemos su solidaridad con la iglesia y sus necesidades. Su disposición para compartir con los santos lo que Dios le había dado. Recuerden, vendió una propiedad que tenía en la isla de Chipre, ¿sí? Y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles para que se suplieran las necesidades de los discípulos, las necesidades de la iglesia. Entonces se mostraba solidario con la iglesia y con sus necesidades. En Hechos capítulo 9, los versículos 26 y 29, vemos que es compasivo y reconciliador. Siente compasión por los creyentes, por los cristianos, pero también busca reconciliar a los cristianos. Él comprendió el miedo que tenían los discípulos cuando Saulo había venido a tratar de unirse a la iglesia y él abogó para que él fuera aceptado. Imagínense entonces la clase de persona que era. Aquí está Saulo, el perseguidor de la iglesia, y la iglesia que ha estado sin duda orando para ser liberada de Saulo. Y cuando Saulo se convierte, él toma la iniciativa para poder, guiado por Dios obviamente, para poder reconciliar al uno con el otro. En Hechos capítulo 11, versículos 23 y 24 se nos dice acerca de él. Y cuando él constató la bondad de Dios, se alegró mucho, y note lo que dice, y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre, noten la lista que tenemos aquí, bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Noten cómo la vida de Bernabé era una vida que constantemente estaba no solamente dando gloria a Dios, honrando a Dios, sino que era una vida que tocaba a tantos con su compasión, con su habilidad para suplir, con su deseo de ser reconciliador, un gran número de gente a seguir al Señor. ¿sí? Era confiable también.
En Hechos capítulo 11, los versículos 29 y 30, leemos, entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Entonces era confiable. La gente de Antioquía sabía que le podía dar el dinero que habían recaudado para ayudar a la gente en Jerusalén y que así como le habían dado ese dinero, iba a llegar así. Ahora se imaginan a un hermano en Cristo en la iglesia como ese, tener un hermano así, se imaginan ser un hermano así. Y saben que de nuevo tengo que poner énfasis y hacer hincapié en el hecho de que el mismo espíritu que moraba en él y lo hacía la persona que era, es el mismo espíritu que mora en nosotros. Por lo tanto, el decir, bueno, pero ese es Bernabé y él se menciona en la Biblia y sin duda era un hombre especial o algo. No era porque fuera muy especial, no era porque fuera más espiritual que todos los demás, es porque era un hombre dado al servicio de Dios. Y cuando nosotros nos entregamos, nos damos completamente al servicio de Dios, todas estas mismas características y todas estas habilidades que vemos aquí en Bernabé, las podemos tener también nosotros. ¿Okay? Ahora noten el que sigue, Simón, llamado Níger, que básicamente lo que quiere decir es el negro Simón. Así le decían, ese era su sobrenombre. Y luego Lucio de Cirene, de donde era Simón, ¿se acuerdan? Aquel que fue reclutado por los soldados romanos para ayudar a Jesús a cargar la cruz. Sí, en Mateo 27:32 se nos dice, al salir de ahí, se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. De hecho, algunos comentaristas creen que este Lucio puede haber sido el hijo de este Simón. ¿Se imaginan ustedes si ese fue el caso? El hecho de que Simón haya sido escogido para llevar la cruz de Jesús le ayudó a tener la suficiente fe en Jesús para llevar el mensaje de Jesús a su familia y ahora su hijo estaba también sirviendo en la iglesia. ¡Qué gran testimonio! ¡Qué gran testimonio podría ser esto para cualquiera de nosotros! Que por habernos entregado completamente al servicio del Señor hasta el punto de llevar su cruz, nuestros hijos también quieran hacer lo mismo después de nosotros. Ese es yo creo el anhelo que todos los padres tenemos. Y al hablar de padres estoy hablando de papás y mamás, obviamente, de que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo de servir al Señor. También se nos menciona a Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, que era Herodes Antipas, que fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Noten, este hombre, Manaén y Herodes, se habían creado juntos. Uno se convierte en el perseguidor de la iglesia, en el perseguidor de los cristianos. Y otro se convierte en uno de los profetas y maestros de Antioquía. Se dan este tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo he conocido amigos míos y he conocido gente que después de ser cristiana, si me presenta a alguno de sus amigos y su amigo no es cristiano, pero él sí, y me platican de cómo desde chiquitos han sido uña y mugre y en donde quiera han andado juntos, pero luego llega el momento en el que uno decide seguir a Cristo y el otro decide irse por el camino del mundo. Sucede entre hermanos, ¿no es cierto? Un hermano decide seguir a Cristo, el otro hermano se va por el lado del mundo. ¿Sí? Eso no nos debe extrañar. ¿Sí? El hecho de que dos personas se críen con las mismas personas, con los mismos padres, en el mismo ambiente y todo lo demás, no quiere decir que van a seguir el mismo camino. ¿Sí? Los dos tienen el potencial para seguir el mismo camino, pero va a llegar el momento en el que cada uno de ellos va a tener que decidir. Y desafortunadamente, algunos van a decidir seguir a Cristo y otros van a decidir hacerse hacia el lado del mundo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, si se trata de nuestra familia, instruirlos, hablarles, decirles, recordarles de todas las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas y tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, volverlos a los caminos de Dios. Pero eso le corresponde a Él. Él es Dios, nosotros no. Y luego se menciona a Saulo. ¿Y qué pudiéramos decir de Saulo que no hayamos dicho ya? ¿Qué pudiéramos hablar de él? Pudiéramos hacer un estudio de 6 meses a un año hablando de lo que Saulo era, lo que se convirtió cuando se convirtió a Cristo y todas las cosas que hizo, pero vamos a tener más tiempo de hablar de él más adelante. Noten el versículo 2 de Hechos 13, dice, como ellos, y hagan nota de las palabras a las cuales les voy a poner énfasis aquí, como ellos, noten, servían al Señor
y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Noten, ¿qué estaban haciendo cuando recibieron dirección clara del Espíritu Santo en cuanto a lo que Él tenía planeado que hicieran? ¿Qué estaban haciendo? Servían al Señor y ayunaban. Servían al Señor y ayunaban. Me pregunto yo, ¿será esta una de las razones por la que la iglesia en aquel tiempo tenía tanto éxito? Por la que la iglesia en aquel tiempo pudo vencer a tantos de sus enemigos y pudo, aun cuando tenía tanta oposición y cuando había tanta persecución y aflicción, seguir adelante con el mensaje del evangelio y mucha gente convirtiéndose por medio de ellos. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que estuvieran sirviendo al Señor y ayunando siempre, eso les daba el poder para poder hacer lo que Dios les había mandado hacer. Ahora, cuando habla aquí de servir, en algunas traducciones se traduce ministrar, estaban ministrando al Señor. Yo pienso en lo que los sacerdotes hacían cuando ministraban en el tabernáculo y en el templo. Cómo ellos eran los que recibían las ofrendas, los sacrificios del pueblo, ellos eran los que mataban a los sacrificios y los desangraban y los limpiaban y los presentaban delante de Dios a nombre de aquellos que llevaban sus sacrificios. ¿Y saben qué? Cuando pensamos en eso a veces decimos, bueno, pero es que esos eran los sacerdotes, ¿verdad? Pero acuérdense, Pedro nos dice que el Señor nos ha hecho a todos nosotros, de nuevo, sacerdotes y reyes en su presencia. Todos debemos de ser sacerdotes, ¿sí? Dentro de nuestra casa, especialmente los varones, debemos ser los sacerdotes de nuestra familia, que estamos al frente de nuestra familia para poder llevarlos a ellos delante del trono de Dios, para poder interceder por ellos, presentar en el nombre de toda la familia nuestras ofrendas y sacrificios para que Dios ponga su mano de protección y dirección sobre toda la familia. Pero las mamás también deben de ser sacerdotisas de sus hijos. Y también deben de interceder por ellos. Y también deben de fomentar en su casa un ambiente de adoración, un ambiente de santidad, un ambiente en el cual sus hijos y su esposo y todos puedan desenvolverse de tal forma que el servicio y la adoración de Dios son el centro de esa casa. ¿Sí? Y fue en medio de este servicio que el Señor, o este servicio al Señor y la búsqueda de su rostro por medio del ayuno y la oración, que van a ver la mano del Señor por medio del Espíritu Santo y van a ver cómo Dios les revela estos propósitos tan exactos que tenían que hacer. Y es de nuevo importante que nosotros como iglesia, tanto los que somos líderes como la congregación, estén dados a la oración y el ayuno, pero mayormente los que se consideran líderes en la iglesia. Yo sé que no se acostumbra mucho el ayuno, yo sé que no se acostumbra mucho, la oración en el sentido que lo vemos aquí, pero es necesario que volvamos a ello. Es necesario que estemos haciendo eso. Por eso los martes cuando tenemos nuestro servicio nos reunimos unos 15 minutos antes a las 6:45 y lo único que hacemos es orar. Es orar. Cada quien ora según lo que Dios pone en su corazón, clama a Dios por las cosas que Dios ha puesto en su corazón, todos juntos como congregación. Y yo creo que deberíamos de agregarle el ayuno, pero eso ya depende de cada quien, de la salud física de cada quien y de cómo entiende el ayuno cada quien. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y yo creo que esto es importante porque solo así podremos saber con certeza la dirección en la que el Espíritu Santo de Dios quiere que nos movamos como iglesia. Esa es una de las razones por las que les he pedido, por favor, vamos a terminar el libro de Génesis como congregación. Oren, ayunen, pidan al Señor que a través de ustedes Él dé dirección a su siervo para que pueda con seguridad saber qué es lo que debe seguir. Sí, porque si Dios nos revela a congregación y a pastor lo que Él quiere que hagamos, imagínense ustedes la bendición que va a ser para congregación y pastor estar todos en la misma página conociendo exactamente la perfecta voluntad de Dios para lo que vamos a hacer. ¿Quién dice amén? Entonces quiere decir que todos van a estar orando por esa situación, ¿verdad? Quiere decir que algunos hasta van a ayunar para que Dios les revele a ustedes lo que quiere que hagamos como iglesia y así todos podamos hacer su voluntad, ¿ok? Versículo 3 sigue diciendo, y así después de que todos noten, ayunaron y oraron, les impusieron las manos
y los despidieron. Noten una vez más, otra vez se nos menciona, ayunaron y oraron. Ayunaron y oraron. Yo creo que se nos está mencionando tanto porque es importante para la iglesia practicar estas cosas que se llaman oración y ayuno. Pero también es importante que lo practiquemos de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, porque hay quienes hablan acerca del ayuno y ayunan, de hecho, pero ayunan equivocadamente. Y hay mucha gente que trata de usar el ayuno como una manera de doblarle el brazo al Señor para obligarlo a que haga algo por nosotros, ¿sí? Tenemos alguna necesidad, tenemos alguna persona enferma, tenemos algo que queremos hacer y decimos, ok, voy a ayunar 3 días y le voy a pedir a Dios que supla esta necesidad o que sane a esta persona, etcétera, etcétera. Ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno no es tratar de convencer a Dios de que haga algo por nosotros. El propósito del ayuno no es tratar de usar el ayuno como medio para obligar a Dios a que cumplan nuestros deseos. Ese no es el propósito del ayuno, ¿sí? El propósito del ayuno es que a través de él queremos buscar tener comunión con Dios. Quiere decir que cuando vamos a ayunar y orar, vamos a dejar de comer, ya sea una comida o 2 comidas en un día o todo un día o 7, dependiendo del ayuno que Dios ponga en su corazón a hacer. Y va a mortificar su cuerpo, va a castigar su cuerpo, por así decirlo. Y durante ese tiempo que está ayunando, en lugar de estar comiendo y dándole a la carne lo que quiere, va a darse a la tarea de buscar tener comunión con Dios. Ese es el propósito del ayuno, buscar, o uno de los propósitos, buscar tener comunión con Dios. Noten lo que el Señor les dice a los judíos por medio del profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 7, los versículos 5 y 6. Dice, di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes lo siguiente. Todos estos años, cuando ustedes ayunaron y guardaron luto en los meses 5 y 7, noten que hace la pregunta aquí enseguida, ¿lo hicieron para mí? ¿No es verdad que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para ustedes mismos? Sí, está reclamándoles Dios aquí a los judíos. Ustedes estaban ayunando, ustedes estaban afligiendo, ustedes estaban diciendo que me estaban buscando a mí, pero en realidad lo estaban haciendo para mí. ¿No es verdad que lo estaban haciendo para ustedes? ¿No es verdad inclusive que cuando comen y beben, lo hacen para ustedes mismos? No lo están haciendo para buscarme, lo están haciendo porque algo quieren de parte mía. Sí, es como cuando maridos, llegan a casa con un ramo de rosas y se lo entregan a su esposa. No hay ninguna razón para llevarla, no es su cumpleaños, no es un día de los enamorados, no es nada. Y llegan con un ramo de rosas y la esposa lo que piensa, ¿y ahora qué quedará? ¿Ahora qué me irá a pedir? Ha de querer permiso para irse con sus amigotes o algo, ¿verdad? Es lo mismo que Dios está diciendo aquí. Están ayunando, ¿sí? Han guardado luto, pero en realidad lo han hecho por mí. No lo han hecho por mí. Lo han hecho para ustedes mismos. Porque quieren lograr algo, porque quieren conseguir algo. Entonces, el ayuno debe de ser para buscar tener comunión con Dios. Lo hacemos por Él. Por el deseo que nuestro corazón tiene de tener comunión con Él, de tener compañerismo con Él, de sentir su presencia en nuestra vida y escuchar su voz. Esa es una de las razones por las que el ayuno se debe llevar a cabo. No es para tratar de conseguir. Eso es lo que estos profetas y maestros estaban haciendo. Estaban ayunando y estaban orando porque querían saber cuál era el corazón y mente de Dios. No para que Él prosperara su camino una vez que habían tomado la decisión de hacer lo que iban a hacer, sino para que Dios le mostrara el camino que debían seguir. Otra razón para ayunar es la confesión. La confesión. Todos pecamos. Y a veces pecamos más feo de lo que creemos que podemos pecar. Una de las maneras en las que podemos mostrar ese dolor que viene a nuestro espíritu cuando pecamos delante de Dios es por medio del ayuno. ¿Sí? Podemos usar el ayuno para confesarnos. En Daniel capítulo 9, los versículos 3 al 5,
Daniel hablando aquí dice, volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de ceniza. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumple tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Esa es otra razón para ayunar. Y saben que yo creo que nosotros como Daniel estamos viviendo en medio de una generación perversa, diabólica, dada a hacer a Dios a un lado. Y saben que como parte de esta generación, nosotros también como Daniel deberíamos de estar ayunando y orando en arrepentimiento por nuestra generación, pidiéndole a Dios que nos perdone por habernos quedado dormidos por tanto tiempo, pidiéndole a Dios que nos perdone por haber estado aceptando todas las cosas que han estado sucediendo sin haber hecho nada para detenerlas, pedir perdón a Dios por no habernos entregado en oración y ruego a Dios para que sanara nuestra tierra. ¿Sí? Debemos de estarnos confesando por todo lo que hemos tolerado en nombre de la tolerancia. ¿Sí? Porque nos podemos quejar todo lo que queramos acerca de todo lo que está sucediendo, pero si el pueblo de Dios, ¿sí?, que es llamado por su nombre, no se humilla, no ora, no se arrepiente, no deja sus malos caminos y clama a Él, entonces, ¿qué razón tiene para obrar? ¿Sí? Nosotros, el pueblo de Dios, somos los que debemos estar haciendo eso. Y debemos darnos al ayuno por eso. Y también, como lo vemos aquí en esta ocasión, para obtener la dirección divina. Todos necesitamos dirección divina. Todos necesitamos dirección de Dios diariamente. Aunque nuestro trabajo no sea el trabajo más importante del mundo, aunque no trabajemos para la NASA o para el gobierno, aunque nuestro trabajo consista en hacer los trabajos más humildes que pudiera haber, necesitamos dirección de Dios, porque Él quiere usarnos en esos trabajos, Él quiere usarnos en donde quiera que estamos para su honra y su gloria, pero nosotros debemos de estar bien sintonizados al corazón de Dios para que podamos saber lo que Él nos está enviando a hacer. Y la manera de poder estar seguros de eso específica y prácticamente es por medio de la oración y el ayuno. Pero siempre debemos considerar el propósito que Dios tiene para el ayuno y el verdadero significado del mismo. ¿Sí? No podemos hacerlo para tratar de lograr algo de parte de Dios. No podemos hacerlo para tratar de obtener algo de Dios. Debemos hacerlo por y para Él. Para buscar tener comunión con Él. Para confesarnos delante de Él y reconocer delante de Él nuestros pecados. Y para pedirle perdón. ¿Sí? Por las cosas que hemos hecho y por aquellas que deberíamos estar haciendo, pero no estamos haciendo. ¿Sí? Y finalmente, como para pedir dirección divina para nuestras vidas. Ahora, en el versículo 4 se nos empieza a mostrar aquí el primer viaje misionero que Bernabé y Saulo hicieron. Y quiero que noten que en los siguientes versículos que vamos a leer, siempre cuando se mencionan a estos dos personajes, primero se menciona a Bernabé y luego Saulo. ¿Pueden poner el mapa, por favor, que tengo ahí en la pantalla? Y ya. Ahí está. Que noten los puntos que están aquí señalados y vamos a ir siguiendo el viaje que hicieron Bernabé. Pueden verlo muy claramente aquí. Sabemos que ellos estaban en Antioquía, que es aquí. Jerusalén estuviera acá más al sur de Antioquía. Ellos ya estaban en Antioquía, habían vuelto en Antioquía después de haber hecho el ministerio que fueron a hacer para allá. Y luego se nos dice en el versículo 4, Bernabé y Saulo fueron llevados, noten de nuevo, por el Espíritu Santo a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Seleucia está aquí, no está nombrado ahí, pero es una ciudad portuaria de donde tomaron un barco y fueron a la isla de Chipre. Esta es la isla de Chipre. Vale la pena mencionar aquí que de acuerdo a Hechos 4:36, Bernabé era natural de Chipre. Ahora noten el siguiente versículo, versículo 5. Al llegar a Salamina, que está aquí,
¿sí? Comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan iba con ellos y les ayudaba. Entonces viajaron de Antioquía aquí a Seleucia. De Seleucia viajaron a la isla de Chipre y el primer lugar a donde llegaron fue a Salamina. Ahora noten, ya han salido de Jerusalén, han salido de Judea, ya pasaron por todo el área de Galilea, ya pasaron por Siria y ahora están en Antioquía, que era una ciudad de Siria, y vemos cómo el evangelio ahora se está propagando por todo el mundo, como el Señor se los había dicho. Entonces en el versículo 5 dice, al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan iba con ellos y les ayudaba. Ahora este Juan, de hecho se llama Juan Marcos, era sobrino de Bernabé, según se nos dice en el libro de Colosenses, y era hijo de María, la dueña de la casa donde fue Pedro cuando fue liberado de la cárcel, y fue el que escribió el evangelio según San Marcos. Entonces los hemos dejado ahorita en Salamina y van a predicar en las sinagogas. Versículo 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces atravesaron la isla, ¿sí? Desde el punto en donde llegaron hasta Pafos, y ahí en Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ahora, noten, este es un falso profeta y es mago. Y el hecho de que era mago es asombroso porque los judíos siempre se les prohibió tener nada que ver con la magia, tener nada que ver con los adivinadores, tener nada que ver con todo ese tipo de gente. Pero llegan ahí y se encuentran a este mago. Versículo 7 dice que estaba este mago llamado Bar Jesús, estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Noten, conforme iban viajando, gente que había escuchado lo que ellos estaban diciendo, iba a las ciudades más adelante, especialmente en el área de los puertos, porque eran ciudades en donde la gente iba a comprar, había mercaderes, e iban proclamando lo que habían escuchado. Sin duda alguien escuchó a Bernabé y a Saulo, y cuando ellos llegaron a Pafos, que era donde él estaba, él los mandó llamar porque deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8 dice, pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, y noten que aquí cambia el nombre de Saulo a Pablo, y muchos piensan que pudo haber tenido los dos nombres, pero aquí cambia de Saulo a Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Note lo que le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Noten a Pablo aquí. Noten, es un misionero, ¿verdad? Y la imagen que tenemos de los misioneros es una imagen de personas buenas, tranquilas, que van a ir a predicar el amor de Cristo y van a encontrarse con oposición, pero la van a enfrentar con amor y paz y tranquilidad. Pero noten las palabras de Pablo aquí. El celo por el Señor se había encendido en su corazón. Y noten lo que le dice, oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Se fijan? ¿Cómo le habla a este mago? Hijo del diablo. Enemigo de la justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Sí? ¿Saben qué? Una de las cosas de las que podemos estar seguros que vamos a enfrentar cuando nos damos a la tarea de hacer lo que Dios nos manda hacer es que vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar oposición de una manera espiritual y de una manera práctica también. Si nos queremos dar, estamos hablando de la oración y el ayuno. Si usted está pensando en su corazón, es cierto lo que está diciendo el pastor. Yo creo que yo voy a dedicarme 1 o 2 días a la semana a orar y a ayunar. Su carne
inmediatamente le mandó una señal a su cerebro y le dijo, pero piénsalo bien qué días, ¿ok? Escoge días que sean fáciles, ¿sí? O que no tienes planes para ir a comer con nadie, ¿sí? O úsalo para perder peso. Esta es una buena idea, porque puedes usar el ayuno para bajar de peso. Necesitas bajar unos kilitos, así que si ayunas un día o dos, te va a servir de algo. Inmediatamente la carne, inmediatamente empieza a mandar señales al cerebro para quitarle todo significado espiritual y ser gratificada ella misma. ¿Sí? De igual manera, Satanás va a poner a gente en nuestro camino que nos va a invitar a comer y vamos a decir, y no puedo ahorita. ¿Por qué? Oh, es que me propuse ayunar. Ayunar. Eso no es, ¿en serio? Esas son cosas religiosas que no tienes por qué seguir. Esas son cosas que Dios no demanda de ti. Esas son cosas que tú estás imponiendo sobre, o tu pastor sin duda te dijo que tenías que hacerlo, ¿verdad? Inmediatamente va a haber oposición. Cuando nos damos a la tarea de hacer cosas espirituales, de llevar a cabo las obras espirituales que Dios nos ha llamado a hacer, encontramos oposición inclusive de nosotros mismos. ¿Sí? Eso está por seguro, pero tenemos que estar preparados como Pablo aquí para decirle a nuestro cuerpo, apártate de mí, Satanás. Esto lo estoy haciendo para tener mayor comunión con Dios, para tener una conexión con Dios más profunda, para tener la mente y el corazón de Dios. Voy a mortificar mi cuerpo, te voy a sacrificar, te voy a hacer morir para que el Espíritu de Dios viva más poderosamente en mí. ¿Sí? Y debemos de enfrentarlo con el mismo coraje que Pablo enfrentó aquí a este mago. Porque lo que está tratando de hacer es quitar el buen propósito de la persona de obedecer y acercarse a Dios para poner deseos egoístas en él. Imagínense que hubiera perdido este Bar Jesús o Elimás si el procónsul se convierte al cristianismo. Sin duda era uno de los consejeros espirituales del procónsul, sin duda era alguien que le ayudaba al procónsul en algunos aspectos de su gobierno. Pero si el procónsul ahora cree en Dios y el procónsul ahora escucha las palabras de Bernabé y Saulo, él quizás ya no lo va a necesitar, ya no va a necesitar al mago. ¿Y qué va a hacer el mago? Va a perder su trabajo, ¿verdad? Ya no va a poder ser burócrata, ¿verdad? Ahora va a tener que trabajar como trabaja toda la gente para poder tener lo que necesita. Ya no va a estar dentro del gobierno, ¿verdad? El gobierno ya no va a suplir para sus necesidades y va a tener que ponerse a trabajar. Un mensaje para todos los políticos, ¿verdad? Que lo único que hacen es querer agarrar el hueso para que luego el pueblo los mantenga. Y bueno, mejor ni le seguimos por ahí, ¿verdad? Pero era lo que estaba sucediendo. Siempre que nos demos a la tarea de obedecer a Dios y de buscar las cosas profundas espirituales de Dios, vamos a encontrar oposición a ello. Y ¿saben qué? No hay cosa que Dios aborrezca, porque sí, Dios es amor, pero Dios también aborrece. Y lo vamos a estudiar un día. Que alguien quiera interponerse entre lo que Él quiere hacer en la vida de alguien y esa persona. ¿Sí? No hay cosa que Dios aborrezca más. Porque Él está tratando de alcanzar a esta persona para hacer grandes cosas por medio de ella quizás. Está alcanzando a esta persona primordialmente para salvar su alma de la condenación eterna. Y hay alguien que se interpone entre ese propósito de Dios y esa persona. ¿Sí? En Mateo capítulo 18 y el versículo 7 se nos dice, ay del mundo por los tropiezos. Y luego noten lo que dice la segunda parte, es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Es necesario que haya tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. ¿Saben qué? Tenemos que tomar nota de esto, porque debemos de buscar nunca ser piedra de tropiezo para nadie. Debemos de buscar siempre ser aquellos que llevamos a la gente a los pies de Cristo. No gente que estorbe para que otra gente se acerque a los pies de Cristo. Y a veces por no cuidar nuestra conducta, por no cuidar nuestras palabras, por no cuidar nuestra manera de ver ciertas cosas, nos podemos volver en piedras de tropiezo. Y el Señor aquí está diciendo, ay de aquellos por los que viene el tropiezo.
En Lucas 17, versículos 1 y 2, Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Noten, es mejor, ¿sí?, que se amarren una piedra de molino al cuello y se echen al mar y mueran ahogados. ¿Alguna vez se han estado ahogando? Que en la playa se metieron y no pueden salir y están trague y trague agua y no pueden salirse. Es la cosa más horrenda del mundo. No, hombre, olvídese. Y luego más agua salada. ¿Ok? Ahora, ¿se imaginan lo que está diciendo aquí el Señor? Por favor, piensen, este es nuestro Señor, manso y humilde, que está diciendo: si alguien hace tropezar a uno de estos pequeñitos, más le valdría que se colgara una piedra de molino al cuello y se echara al mar. Va a ser más soportable para esa persona morir de esa manera tan horrenda que enfrentarse a mí el día del juicio. ¿Por qué? Porque Él vino para morir y entregar su vida para salvar a todo aquel que lo quiera recibir. Y si alguien quiere recibir a Cristo, pero yo soy piedra de tropiezo, yo le estoy estorbando para que venga, entonces soy digno de condenación. Y el Señor no quiere que eso suceda. En Romanos capítulo 1, versículos, comenzando en el versículo 18, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad, noten, de quienes injustamente retienen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Saben que hay mucha gente que está tratando de retener la verdad ahorita en nuestra sociedad. Hay mucha gente que está tratando de apagar la verdad, de que lo que salga al aire, de lo que se presente en la televisión, de que lo que se vea en nuestra sociedad y cultura, de alguna manera apague, retenga la verdad. Y noten que dice ahí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que hagan esto. Saben que por eso debemos de estar constantemente orando. De nuevo, la oración, el ayuno, por todas estas personas que están de alguna manera tratando de retener la verdad para que la gente no crea en Dios. Han quitado a Dios en las escuelas públicas, los 10 mandamientos en diferentes cortes están siendo quitadas de sus lobbies y están siendo puestas todo tipo de monumentos a cosas diabólicas. ¿Sí? Han quitado los 10 mandamientos de las escuelas, están empezando a enseñar que la homosexualidad es normal y aceptable y buena y que no hay nada malo con que dos personas del mismo sexo se amen y se casen, etcétera, etcétera. Están suprimiendo la verdad y la palabra de Dios nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los que hacen eso. Debemos entonces de tener mucho cuidado. Pero ¿saben qué? Otra cosa que podemos esperar cuando nos damos a la tarea de predicar la palabra de Dios es que ésta será prosperada por Dios mismo. Cuando nos damos a las tareas espirituales y las hacemos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, Él mismo se va a encargar de prosperar esas cosas. ¿Sí? Ya sea nuestro ayuno, ya sea nuestra oración, ya sea nuestra predicación, ya sea nuestra enseñanza, Él es el que lo va a hacer. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. ¿Sí? Tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. ¿Sí? Y algunos por nuestra predicación, algunos por nuestra presentación del Evangelio de Jesucristo, van a ser salvos, van a creer, se van a acercar a Dios y van a ser salvos. Van a aceptar a Jesús como su Salvador y van a ser salvos. Pero otros, por esa misma predicación que escuchan y rechazan, van a ser condenados al infierno eterno. Noten, la misma predicación. Unos la van a recibir, la van a aceptar, van a reconocer a Dios.
como el Dios justo, pero el Dios salvador también. Y van a aceptar a Jesús en su corazón y van a recibir salvación. Pero otros, al escuchar esa misma predicación, la van a rechazar y van a ser condenados al infierno. Pero en los dos casos, esto es permitido por Dios. En los dos casos, esto es permitido por Dios. No es obra ni voluntad del hombre. Es permitido por Dios. Dios nos ha dado la alternativa. Dios nos ha dicho, he aquí tengo dos caminos para ustedes. Tengo el camino de vida y el camino de muerte. Y luego, como rogando, dice, escojan por favor la vida. ¿Y saben qué? Hay quienes van a escoger la vida y hay quienes desafortunadamente van a escoger la muerte. Y lo van a hacer escuchando la misma predicación. Esta misma predicación que todos ustedes están escuchando ahorita, en algunos casos están sintiendo en el corazón Dios hablándoles personalmente a ustedes y diciéndoles, escucha, 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 lo que está diciendo es verdad. Y otros están luchando contra mucho de lo que estoy diciendo y están pensando, este pastor está loco, no le hagas caso, son cosas de él, eso no es lo que la palabra dice. Y al hablar de ustedes, estoy hablando de muchos de los que están aquí, muchos de los que nos van a ver por medio de YouTube y Vimeo y que van a descargar estos videos y los van a ver después. ¿Y saben cómo sé? Porque en el mismo video he tenido comentarios muy positivos que me dicen que son de gran bendición las predicaciones y comentarios de que nosotros los cristianos estamos bien zafados. El mismo video. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible eso? Pues eso es lo que la palabra de Dios nos dice que va a suceder. Y hay gente que va a escuchar esto y va a hacer que escuche el evangelio y es cortada hasta el corazón, es atravesada hasta el corazón y siente la necesidad en ese mismo momento de invocar el nombre de Cristo y ser salvo. Y hay gente que escucha la predicación y dice, estos camaradas están bien zafados. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Lean conmigo y aquí es donde vamos a terminar esta mañana. En 2 de Corintios, el capítulo 2, los versículos 14 al 17, dicen, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Versículo 15 dice, ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos, para los que se pierden, somos olor de muerte que lleva a la muerte. Y para aquellos, para los que se salvan, somos olor de vida que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Se pregunta Pablo. ¿Quién? Versículo 17 dice, nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Noten, la misma predicación, la misma palabra, el mismo mensajero. Para uno es aroma de vida, para otro es aroma de muerte para muerte. Esta predicación y muchas otras que se presentan delante del pueblo de Dios y delante de los incrédulos van a servir para edificación de algunos, van a servir para perfeccionar a algunos, van a servir para acercar a algunos más y más a Dios. Y otros, porque no son buena tierra, la van a recibir, pero van a tener el resultado contrario. Van a tener el resultado contrario. No van a crecer, no van a ser edificados, no van a ser acercados más a Dios. Porque cuando la semilla es sembrada, como tenemos en la parábola de la tierra, de las tierras, de las diferentes tierras, cuando la semilla es sembrada, si no cae en tierra buena, no produce lo que tiene que producir. Y mi oración es que todos nosotros aquí esta mañana estemos aquí con oídos y corazón abierto y que nos demos cuenta que esa palabra viva de Dios
es la que nosotros tenemos ahora para poder llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Y que el poder de ese mismo Espíritu de Dios que la iglesia tenía, es el mismo poder que nosotros tenemos para llevar a cabo esa tarea. Pero si queremos estar en la perfecta voluntad de Dios y hacerlo todo con el poder de Dios, tenemos que darnos a la tarea de hacer las cosas espirituales que tenemos que hacer, entre las cuales está la lectura de la palabra, reunirnos a adorar a Dios como congregación, estar en constante oración y darnos a la tarea de ayunar, pero con el propósito correcto en nuestro corazón. No para nosotros mismos, no para recibir algo de Dios, sino para tener comunión con Él, para conocer su corazón, su mente, para poder seguir con claridad práctica lo que Él tiene para nosotros. Si hay necesidad de confesarnos, pero siempre buscar en Él nuestra dirección. Amén.